Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenidos al Encuentro Académico Días. Internacional Nacional, con motivo del natalicio del señor doctor don Héctor Fix Zamudio, 1924-2021, que convoca el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Distinguidas personalidades que nos acompañan. En primer lugar, me honra mencionar que nuestro señor rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor José Alfonso Esparza Ortiz, es representado dignamente por el maestro José Francisco Ávila Caso, defensor de los derechos universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así como también, como hemos dicho, contamos con la presencia de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Luis Ochoa Bilbao. También contamos con la presencia de la maestra María Cristina Fix Fierro. Muchas gracias por su presencia y participación en este homenaje que hacemos en honor de su señor padre, don Héctor Fix Zamudio, jurista mexicano de talla universal. Agradecemos también infinitamente la presencia de nuestro destacadísimo jurista mexicano, profesor investigador emérito, don Sergio García Ramírez. Por otra parte, me permito agradecer infinitamente la generosidad de todos los participantes que más adelante harán la exposición de sus ponencias en este encuentro académico internacional y nacional. Profesores eméritos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, provenientes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar la presencia de nuestro muy querido doctor don Sergio García Ramírez, del Diego Valadez. Asimismo, contamos con la participación de destacados investigadores nacionales nivel 3. Cabe resaltar al doctor José Luis Soberanes Fernández, al doctor Jorge Víquer Velázquez, así como también a la doctora Gisela María Pérez Fuentes, entre otros, ya que participan 8 investigadores nacionales nivel 3. También estamos con la participación de 8 investigadores nacionales nivel 2 y otro tanto igual de investigadores nacionales nivel 1 y un candidato a investigador nacional, así como también cabe resaltar la presencia y participación de profesores investigadores de Europa, España, la Universidad Complutense de Madrid, España, Manuel Torres Alonso, entre otros, así como de la Universidad de Italia, de Salento. También contamos con la presencia y participación de profesores investigadores de la Universidad de Talca, de Chile, de la Universidad de San Marcos del Perú. También contamos con la presencia de la profesora investigadora de Venezuela, migrante en Colombia, María Ávila, y del doctor Raúl Zuluaga de Colombia. Incuestionablemente que hemos hecho una convocatoria con la participación de más de 39 ponentes. Muchos de estos también forman parte
de los claustros universitarios de las universidades de Quintana Roo, de Chiapas, de Tabasco, del Estado de México, de Tlaxcala, de Tabasco, de Puebla, de San Luis Potosí y de Nuevo León. Incuestionablemente que don Héctor Fix Zamudio es uno de nuestros poetas más grandes y representativos del siglo XX y de los años que corren del siglo XXI. Siempre se distinguió por su vocación, su entrega a la docencia e investigación jurídica. Saludamos fraternalmente al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, que también nos acompaña. Bien, pues como decía, don Héctor Fix Zamudio, un mexicano ejemplar, que entregó su vida a la academia, a la investigación científica del derecho. Por cierto, cabe resaltar don Héctor Fix Zamudio, desde el año 1983, apoyó a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con una conferencia magistral en torno al derecho comparado y su impacto en los estudios de derecho. Años más tarde, en el año de 1999, nos otorgó el aval académico para establecer los estudios del doctorado en Derecho. Para el año de 2000, también nos da su aval académico para el proyecto de creación del Instituto de Investigación Jurídico-Políticas de nuestra Facultad de Derecho. Y de manera permanente y continua contamos con su apoyo. Sin duda alguna, don Héctor Fix Zamudio representó una fuente inagotable de inspiración y aliento para los profesores y jóvenes investigadores, tanto internacionales como nacionales. Agradezco también la presencia de los integrantes de la familia Fix Fierro y demás amistades. Por último, quiero subrayar lo siguiente. ¿Cómo no recordar el natalicio de un gran ser humano que se distinguió por su extraordinaria calidad humana, por su entrega al quehacer de la docencia y la investigación jurídica? Dentro de las muchas anécdotas que se relatan, que por 3 ocasiones fue invitado para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero don Héctor Fix Zamudio con firmeza decidió dedicarse de tiempo completo a la docencia e investigación jurídica. Sean todos bienvenidos. Agradezco su presencia y participación de estudiantes y docentes de diferentes facultades de la República Mexicana. Muchas gracias. Ahora le corresponde a la maestra María Cristina Fix Fierro para dar sus palabras. Muchas gracias, doctor. A nombre de la familia Fix Fierro, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en dicha universidad, y con especial aprecio y enorme gratitud al doctor Rafael Sánchez Vázquez,
responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la propia Benemérita Universidad, por su gran entusiasmo, compromiso, afecto y eficacia para la organización de tan importante y concurrido homenaje a nuestro amado padre, querido maestro y admirado colega, Héctor Fixamudio. Asimismo, queremos agradecer profundamente a todos y cada uno de los destacados participantes, alumnos, amigos y colegas que asisten al encuentro del día de hoy, así como a todas las personas que de una u otra forma participaron en la organización de este gran evento en homenaje a nuestro padre. Muchas gracias también por invitar a la familia Fix Fierro a un evento eminentemente académico y darnos la oportunidad de compartir con ustedes un poco de la vida diaria del querido doctor Fix, con quienes tuvimos la gran fortuna de convivir y compartir muy de cerca nuestras vidas con él, en su juventud prolongada, como él solía decir, por sus 96 afortunados años. A unos meses de su dolorosa partida, y como él decía, desde años atrás, que ya tenía su boleto para el viaje definitivo, del que solamente esperaba que los asientos no fueran tan incómodos como los de la clase turista. Por su vida y sus acciones, seguramente le tocó viajar en primera clase y con champán para celebrar su llegada al nuevo destino, idea que nos consuela un poco ante su ausencia física en este plano terrenal. Para hablar de nuestro padre, faltan calificativos que lo describan con justicia. Y en esta ocasión, gracias a las emotivas aportaciones de mi hermana Imelda para escribir a estas palabras que son también las mías y seguramente las de mis dos hermanos que en paz descansen, les compartimos un poco de su vida en familia, lo que representó para nosotros en tan venturosa cercanía y que por otra parte tuvimos también la gran oportunidad de regresarle con cuidados y mucho amor en los últimos años de su vida, un poquito de lo mucho que él nos dio. En primer lugar, sentimos una gran admiración y respeto por su gran fortaleza física y emocional, que le permitió seguir adelante sin rendirse, a pesar de las dificultades y las penas a las que tuvo que enfrentarse a lo largo de su vida. La pérdida adelantada de nuestra madre con el tiempo fue una oportunidad para darnos una gran lección, ya que como era tan apegado a ella, pensábamos que él se derrumbaría muy pronto y que no le iba a poder sobrevivir. Sin embargo, a pesar del dolor permanente por su partida, siguió adelante y logró sobrevivirle 17 fructíferos años más, en los que ni un solo día dejó de extrañarla. La pérdida de 2 hijos, no podemos imaginar siquiera el dolor que pudo haber representado para él. Y a pesar de todo ello, nunca dejó de sonreír ni de manifestar hasta el último día de su vida sus enormes virtudes y su gran sentido del humor. Esas, entre muchas otras más, fueron de las más grandes lecciones de vida que nos dejó a la familia, pues sin dejar de sumergirse y vibrar con tanto dolor, pudo continuar con su vida sin amarlo. Pidieran seguir viviendo bien consigo mismo y con los demás. Por otra parte, es imposible no destacar su notable inteligencia y memoria prodigiosa, cualidades que armonizadas con la sencillez o la simplicidad de un niño, le permitieron tener la capacidad de poder conversar con cualquier persona, en el ámbito que fuera, dedicándoles a todos el mismo tiempo e interés. Asimismo, su sentido compasivo y humano los llevaron siempre a ayudar a todo aquel que se lo solicitaba, con una gran generosidad,
alegría y entrega, compartiendo con gran gusto los detalles simples de la vida, como su pasión por la música, el cine, la buena comida y el buen vino, así como las charlas amenas y divertidas o profundas y aleccionadoras. ¿Y qué decir de sus cualidades laborales como maestro, académico, consejero o juez? En todas las facetas y roles que desempeñó en su vida laboral, la sencillez en su trabajo perseverante, en silencio, sin alardear ni esperar reconocimiento alguno, siempre ético, íntegro, generoso, leal, conciliador, de trato amable y respetuoso, fueron la clave de su éxito. Todo lo anterior habla de una persona que vivía en armonía consigo mismo y con las personas que lo rodeaban. Y por eso logró ser muy admirado, tanto por la fidelidad a su vocación e ideales de los que nunca se apartó, como por la congruencia entre sus pensamientos y acciones hasta el último día de su vida. Antes de finalizar, he de confesarles que mi padre, desde su ubicación actual, donde sea que sea esta, se estuvo manifestando en contra de todo lo aquí descrito, pues la computadora me estuvo fallando y no podía terminar de escribir. Pero a pesar de su oposición al reconocimiento público de sus grandes cualidades y virtudes, todas ellas ciertas y sin sublimar, tengo que decirles que al evocar a nuestro amado Padre, surgen tantas emociones y sentimientos, muchas veces indescriptibles, pero lo que sí tenemos muy claro es que el haber estado tan cerca de Héctor Fixamudio fue y será una gran bendición y un privilegio inmenso, seguramente también inmerecido. Hemos aprendido tanto de él y de su muy fructífera vida que ahora sentimos la obligación moral de continuar con su gran legado, sobre todo de amor y agradecimiento, entre otras cosas, por estar vivos aquí y ahora, celebrando su hermosa y ejemplar vida. Fue y será el mejor maestro de vida que pudimos haber tenido en casas. Gracias, papi, donde quiera que estés, por todo y por siempre. Muchas gracias. Gracias, maestra María Cristina Fix Fierro. Ahora le corresponde al señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Luis Ochoa Bilbao, que nos haga llegar su mensaje. Por favor, señor director. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. En primer lugar, saludo y les doy la más cordial bienvenida, aunque sea telemática o virtual, a quienes nos acompañan en este encuentro académico, familiares, amigos, colegas, alumnos del doctor Fixamudio. Y celebro que, a pesar de la contingencia sanitaria, se esté llevando a cabo este importante evento y que nosotros, como Universidad y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, seamos anfitriones de todos ustedes. En 1974, el doctor Fixamudio dijo: tenemos la convicción de que, si bien el derecho comparado no constituye una panacea para elevar el nivel científico de nuestros estudios jurídicos, en los cuales predomina la información sobre la formación, al menos puede contribuir en una proporción apreciable a que los juristas mexicanos se incorporen en mayor número a las nuevas corrientes que se observan en la ciencia jurídica de nuestra época, que pretenden contribuir en forma más eficaz a la resolución de los problemas surgidos de un mundo en constante transformación. Esta cita, estas palabras, formaron parte de su discurso de ingreso al Colegio Nacional e ilustran claramente la vocación científica y académica del doctor Héctor Fixamudio. Recientemente fallecido en enero de este año, el homenaje que este encuentro académico invita y convoca es un merecido recuerdo de su trayectoria y su labor universitaria.
El jurista mexicano nació en 1942 y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador en diversas universidades del país y autor de artículos y libros. Por su trabajo profesional, recibió varios reconocimientos en México y fuera de México, entre los que destacan el Premio UNESCO en 1986 y también la medalla Belisario Domínguez, recibida en 2002. En nuestra región, particularmente se le recuerda por la manera en que trabajó y contribuyó a impulsar los programas de posgrado en Puebla y también en Tlaxcala. Y ya lo escucharon del doctor Sánchez Vázquez, fue piedra angular para la creación tanto de la maestría y especialmente del doctorado y del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas en nuestra casa de estudios, que por obvias razones lo contemplamos como un personaje fundamental en la vida académica de nuestra institución. Estas palabras, reitero, son de bienvenida a todos ustedes. Celebro que se esté llevando a cabo este encuentro y le deseo a todos el mejor de los éxitos. Gracias por permitirme estas palabras. Muchas gracias, señor director, doctor Luis Ochoa Bilbao. Ahora vamos a ceder la palabra al representante personal de nuestro señor rector de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor José Alfonso Esparza Ortiz. Por favor, maestro José Francisco Ávila Caso, defensor de los derechos universitarios de nuestra alma mater, tenga usted la bondad de iniciar su participación. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Con la honrosa representación del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes y participantes en este encuentro académico internacional y nacional con motivo del natalicio del doctor Héctor Fix Zamudio. De igual forma, transmito un afectuoso y felicitaciones a los organizadores y anfitriones de este magno evento, doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a mi maestro, y en especial al doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra benemérita institución, por su gran capacidad para conducir este encuentro académico. Sabemos que la construcción y consolidación de una cultura de derechos humanos en un Estado democrático y de derecho requiere de la decidida, enérgica y urgente instrumentación de políticas de protección de los derechos humanos, así como de la corresponsabilidad constante y participación de todos los sectores de la sociedad. En ese tenor y por su naturaleza humanista, las universidades son espacios naturales para fomentar la cultura de respeto de los derechos fundamentales. Tenemos la seguridad de que la participación de connotados juristas, estudiosos del derecho y de la comunidad académica misma en temas tan sensibles como los derechos humanos y su crisis conceptual en la democracia constitucional, el impacto de los derechos humanos en la procuración y administración de justicia, los problemas de seguridad humana, la migración, la pobreza, la crisis económica mundial, entre otros temas, darán especial importancia y realce a este evento. En razón de ello, y siendo las 9:30 del día 3 de septiembre del año 2021, a nombre del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Encuentro Académico Internacional y Nacional con motivo del natalicio del doctor Héctor Fix Zamudio, esperando que todas las actividades que se desarrollen a lo largo del mismo sean en beneficio de todos los participantes y de la sociedad misma. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Gracias, doctor. Que tengan todos buen día. Buen día, muchas gracias. Muy amable. Bien.
Bien, pues agradecemos la participación de quienes han acompañado a la inauguración de este magno evento académico, Encuentro Académico Internacional Nacional. Ya está con nosotros el doctor don Sergio García Ramírez, quien es nuestro primer ponente y que como siempre hemos contado con su bonomía y benevolencia y sobre todo esa generosidad que siempre le ha distinguido a don Sergio García Ramírez, uno de nuestros más grandes juristas que actualmente tenemos en nuestro país y que además de ser investigador emérito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha ocupado diferentes cargos de la administración pública. En fin, son innumerables la productividad académica de investigación que a lo largo de su vida ha dejado ya su impronta. Nuestro destacado jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, más de 50 libros y poco más de 400 artículos que se le han publicado tanto en revistas internacionales como nacionales. En fin, es un privilegio poder contar con su presencia, su participación en este homenaje que se hace a don Héctor Fix Zamudio, su colega y amigo. Este día, el doctor don Sergio García Ramírez va a tratar el tema relativo a una semblanza del profesor Héctor Fix Zamudio, vida y obra. Por favor, doctor don Sergio García Ramírez, tenga la bondad de iniciar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro y por la forma tan amable que ha tenido usted, mi distinguido maestro Sánchez Vázquez. Lo aprecio, lo agradezco. A la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde luego al Instituto y a la Facultad de Derecho, que son patrocinadores hospitalarios de este evento. Me dirijo al señor director, Facultad de Derecho, al señor representante del rector de la universidad y defensor de derechos humanos, a doña Cristina Fix Fierro, y en ella a toda la familia Fix Fierro, a los colaboradores y a los participantes en el doctor Fix Zamudio. Veo en el fondo de la habitación en que se encuentra doña Cristina una fotografía de don Héctor Fix Zamudio, que me hace recordarlo sonriente y enhiesto, como lo conocí, lo traté a lo largo de su vida, y siento que al lado de esa figura tan querida, tan admirada, se encuentra también doña María Cristina Fierro de Fix, su leal compañera, gran señora. A todos ustedes saludo con afecto y desde luego correspondo a la generosidad y a la amistad de don Rafael Sánchez Vázquez, que ha sido el promotor de este acto de justicia en torno a don Héctor Fix Zamudio. Procedo a la presentación a mi cargo. Se ha dicho con razón que Héctor Fix Zamudio es el jurista mexicano más destacado de la segunda mitad del siglo XX. Su obra trasciende de su desaparición física y seguirá vigente por mucho tiempo. Esta honrosa calificación justiciera se sustenta en la vida y la tarea excepcionales del eminente profesor y en un conjunto de hechos y reconocimientos que acreditan su excelencia. En efecto, Fix es el jurista más influyente en el rumbo actual del derecho procesal mexicano, fincado en la teoría general del proceso.
Determinó el curso dominante en los estudios de la institución jurídica mexicana de mayor prestigio, el juicio de amparo. Impulsó la versión nacional del ombudsman. Alentó los estudios del derecho comparado. Concurrió a la renovación de nuestra doctrina constitucional. Participó con prestancia en la tutela internacional de los derechos fundamentales a escala mundial y regional. Fue investigador del más alto rango en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como director renovador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ejerció la cátedra en la Facultad de Derecho. Recibió las más altas condecoraciones que conceden el Estado y la Academia en México, así como reconocimientos de otros gobiernos e instituciones públicas y privadas. Con todo ello, que podría provocar arrogancia y vanidad, mantuvo a lo largo de su vida el trato sencillo y generoso que dejó huella profunda en sus colegas, sus alumnos, sus amigos, entre los que tengo el privilegio de contarme. Ni buscaba las candilejas, ni tenía furor protagónico, no obstante ser un protagonista de la ciencia jurídica. Fue hombre de ciencia y hombre de bien, dos condiciones que no siempre coinciden en una misma persona, pero coincidieron en Héctor Fixamurio. Fixamurio nació el 4 de septiembre de 1924 y falleció el 27 de enero de 2021. Hizo en la UNAM sus estudios profesionales y doctorales bajo la tutela de catedráticos ilustres. Recibió la influencia de constitucionalistas y procesalistas, magistrados de los más altos tribunales, teóricos del derecho, del Estado y de la administración. Al cabo de los años 30 y en el inicio de los 40 del siglo XX llegó a México un grupo notable de profesores españoles. Científicos descollantes recibieron la hospitalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se benefició de su ciencia como ellos fueron beneficiarios de la hospitalidad de su nueva patria. Entre esos transterrados, como los denominó José Gauss, figuró Niceto Alcalá Zamora, quien ejerció una poderosa influencia en los estudios del derecho procesal en México. Los años iniciales de ese magisterio coinciden con la etapa de formación y las primeras aportaciones de su más destacado discípulo, Héctor Fixamurio. El joven jurista Fixamurio prestaba sus servicios al Poder Judicial Federal, tarea que cumplió durante más de 3 lustros. Por lo tanto, cuando florecieron sus contribuciones a la cuestión del amparo, Fixamurio lo conocía desde adentro, además de haberlo mirado con incisivo talento desde la perspectiva del investigador, crítica y creativa. Sabía que el juicio de garantías había cruzado una historia magnífica, pero advertía que se hallaba pendiente una nueva etapa. Sobre las velas que Fix desplegó, soplaría el viento de la renovación. Fixamurio fue autor de una tesis de licenciatura que sería el mascarón de proa para la reconsideración del juicio de amparo. La garantía jurisdiccional de la Constitución, ensayo de una estructuración procesal del amparo en 1955. Así lo han reconocido ampliamente los analistas de ese trabajo. En ese primer libro se halla el cimiento de la obra posterior del maestro mexicano, una vez doctorado con las más altas calificaciones y la mención magna cum laude en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue en ese tiempo de la vida de Fixamurio cuando éste debió elegir su camino definitivo que le llevaría al destino que eligió con firmeza. Optó por dedicarse plenamente a la investigación, su vocación más profunda y radical, dejando de lado otros destinos atractivos que lo solicitaban, como se ha recordado aquí. Entre estos figuró una reiterada invitación para acceder al sitial de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Me consta, porque alguna vez fui conducto de esa invitación formulada por el presidente de la República. Fix Zamudio siguió adelante en el cubículo del investigador y el aula del catedrático. Fue un universitario de tiempo completo, como lo proclama su autobiografía bella, leccionadora, sin que por eso dejara de lado sus convicciones y sus tareas, como ciudadano comprometido con las mejores causas que asumió al servicio de su país y de la comunidad internacional. De este itinerario humano y académico da cuenta aquella obra autobiográfica, Universitario de vida completa, Memorias académicas y recuerdos personales, de 2016, en cuya edición recibió el apoyo de su hijo y compañero académico Héctor Fix Fierro. Es notable el análisis que el ilustre profesor formula sobre los avatares del país y de la universidad. Lo hace con maestría, experiencia, sinceridad. Explora etapas de la vida política y momentos difíciles en el itinerario de la universidad que conoció profundamente y acompañó en sus relaciones y en sus tribulaciones. Los examina como estudiante, profesor, investigador, director de un instituto de excelencia y miembro de la Junta de Gobierno de la universidad, en la que don Héctor libró batallas notables. El amparo ha tenido un tránsito azaroso y benéfico desde que lo concibieron Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. En 1876, José María Lozano se dolió de la postración en que se hallaba ese notable recurso jurisdiccional, expresiones que Fix Zamudio coló como epígrafe de su tesis. En la primera mitad del siglo XX, el juicio de amparo, contemplado sobre todo desde la perspectiva constitucional, fue abordado con maestría por notables tratadistas Alfonso Noriega e Ignacio Burgoa. Fix Zamudio ha reconocido el trabajo de estos catedráticos que colmaron con sabiduría una larga etapa de los estudios jurídicos. Llegado su turno, Fix Zamudio abrió la puerta a una nueva época. Así se ha ponderado dentro y fuera de México. Martínez Valls escribió: Fix Zamudio ha sometido el juicio de amparo a un análisis técnico y sistemático con base en la disciplina científica del derecho procesal. De su aportación juvenil, diría Fix, años más tarde, con modestia, que su tesis constituía apenas un estudio elemental y primerizo, vacilante y poco consistente. Empero, con él se franqueó el acceso al derecho procesal constitucional. El amparo, la más arraigada institución en nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia, escribió Fix Zamudio, sufre actualmente una crisis, pero no ya desde el punto de vista jurídico-político, que es el que se ha considerado en forma preferente, sino orientado hacia una sistematización procesal. Iniciado el camino, quedaba a la vista un ancho horizonte para el derecho procesal constitucional y sus instituciones defensoras de la libertad. En el curso del ilustre procesalista y constitucionalista llegó el momento de la tesis doctoral, la protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales. El catedrático al que ahora me estoy refiriendo, con respeto y con afecto, participó como impulsor o actor en diversas reformas al orden jurídico mexicano que implantarían otras formas de tutela de la Constitución y despejarían la marcha hacia el Tribunal Constitucional, que es el signo distintivo de la Suprema Corte de Justicia en este periodo. Abordó esta materia entre varias conexas en una de sus obras más recientes, Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano. Colocado en esta dirección, el profesor Fix Zamudio intervino en sucesivos progresos llevados a la ley fundamental. Así, la adopción de las acciones de inconstitucionalidad y la ampliación en el espacio de las controversias constitucionales en 1994. En 2001 fue miembro de la comisión que asumió propuestas de reforma en materia de amparo.
Promotor del Tribunal Constitucional, fue también defensor de la dignidad del juez. Sus ideas coinciden con las de Piero Calamandrei cuando proclama que el juzgador, sea en la jurisdicción constitucional, sea en la ordinaria, es el defensor más calificado de las normas fundamentales. Y si bien es cierto que cuando actúa como protector de la Constitución realiza una función política, esta misión la realiza calladamente, con serenidad, sin el apasionamiento ni la vehemencia de las lides políticas. Restan, Sofía, las heridas que la ruptura, la incertidumbre o el desconocimiento de los mandatos supremos han producido en el cuerpo y en el espíritu de la nación. Como se advierte, el distinguido jurista había establecido ya su doble dedicación, procesalista de raíz y constitucionalista de destino. Hizo contribuciones eminentes a la ciencia constitucional. Lo acredita en su propio Tratado de Derecho Constitucional Comparado, en coautoría con Salvador Valencia Carmona en 2017. Sus trabajos como traductor de obras de procesalistas y constitucionalistas, así, Proceso y Democracia de Piero Calamandrei, 1960, e Introducción al Derecho Constitucional Comparado de Viscaretti y Ruffia, 1996. Y desde luego, su notable militancia en las filas del constitucionalismo de avanzada. De ahí que fuera presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, calidad que ejerció hasta el 7º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en 2002, en el que fue electo presidente honorario vitalicio del instituto. Fixamurio, viajero infatigable por la geografía de la ciencia jurídica, cultivador del derecho comparado y estudioso de las experiencias acumuladas en diversos países, analizó a fondo los organismos del gobierno de la justicia en estados europeos y americanos. De aquí provino su cruzada en favor de los consejos de la judicatura, de los que fue promotor en la reforma constitucional de 94-95. Conocedor del ombudsman, se encargó de difundirlo en México y promover su adopción en diversos medios. El ombudsman, predicó Fixamudio en nuestro país y en otros del continente americano, es un instrumento necesario para complementar los esfuerzos de la tutela jurisdiccional a la que no desplaza. Debe operar al amparo de la opinión pública y en el doble plano de los derechos de fuente nacional e internacional, tema que exploró magistralmente. Consiguió Fixamudio, con su aliado académico Jorge Carpizo, introducir el ombudsman en la Universidad Nacional Autónoma de México como defensoría de los derechos universitarios. Tiempo después llegó más lejos. Contribuyó a la conversión de una pequeña dirección de derechos humanos en un organismo descentralizado que sería el germen del poderoso y eficiente órgano constitucional autónomo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí la justificación de que el edificio sede de esa comisión lleve el nombre del ilustre promotor. Don Héctor libró la batalla de los derechos humanos en los hechos, además de hacerlo en la cátedra y en los libros. Lo haría con eficacia y entrega, tanto en el plano nacional como en el internacional, que ya dice. Fixamudio, que presidió la Academia Mexicana de Derechos Humanos, formó parte por varios lustros de la Subcomisión de Atención y Protección a las Minorías de Naciones Unidas. En este encargo tuvo numerosas estancias en Ginebra, entregado a las tareas de su misión y a la producción jurídica. Y crecería esta notable vertiente de su vocación tutelar durante el largo y fecundo desempeño, 12 años, intensos, laboriosos, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igualmente presidió. Los primeros años de la Corte Interamericana pusieron el cimiento de una jurisprudencia que movería hacia adelante el derecho internacional de los derechos humanos en su vertiente interamericana. En esta faena apareció don Héctor Fixamudio. Mucho antes de que México reconociera la competencia contenciosa del Tribunal de San José,
el prestigio continental de Fixamudio favoreció su elección como miembro de esa corte. Electo por la Asamblea General de la OEA en 1985, se desempeñó en calidad de integrante del Tribunal Interamericano entre 1986 y 97 y lo presidió, como señalé, en 90, 93 y 94, 97. La presencia de Fixamudio en la Corte Interamericana correspondió a una época de fortalecimiento y desarrollo del tribunal que se abría paso entre las instituciones de su género y debía vencer carencias y resistencias. La gestión del juez mexicano contribuyó al buen desempeño de la Corte y a su progreso en puntos esenciales, tanto jurisprudenciales como administrativos. Existe reconocimiento de esta circunstancia colmada de retos y despoblada de recursos materiales. Fixamudio participó en la emisión de 10 opiniones consultivas desde la OC 6 de 1996 y luego hasta la OC 15 de 1997 acerca de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente intervino en 15 casos contenciosos comprendidos en 40 sentencias, cuando un mismo caso podía requerir varias sentencias correspondientes a diversos periodos del procedimiento. Actuó como juez por primera ocasión en los años 87-90, precisamente en el primer litigio que resolvió la Corte, el célebre caso Velázquez Rodríguez, que figura con relevancia en la historia jurisdiccional de este tribunal. De este conjunto de opiniones y sentencias surgió una jurisprudencia en la que se encuentra la huella humana y profesional del magistrado mexicano. Fixamudio estuvo presente y activo en definiciones jurisdiccionales básicas que influirían en la formación del naciente ius comune latinoamericano. Así, por lo que toca a opiniones consultivas, la crucial definición sobre el concepto de ley para apreciar la legitimidad de los actos del Poder Legislativo, la intangibilidad de los remedios judiciales en situaciones de emergencia, la justiciabilidad de los derechos previstos en la Declaración Americana, la protección a individuos carentes de recursos para acceder directamente a la vía internacional y las obligaciones del Estado acerca de la emisión de normas generales que infringen derechos consagrados en la Convención. En el ámbito de los asuntos contenciosos, don Héctor intervino, como dije, en las primeras sentencias de la Corte Interamericana relativas a los llamados casos hondureños, en las que el tribunal estableció la que sería jurisprudencia constante sobre desaparición forzada antes de que se contara con las convenciones interamericana y universal de esta materia. Fue así que el Tribunal Interamericano abrió camino al andar. Otros grandes temas examinados por la Corte en la etapa en que participó el juez Fixamudio tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales o arbitrarias, violaciones procesales, trato discriminatorio contra miembros de grupos étnicos, agravios de suma gravedad a personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. No fueron fáciles aquellas jornadas en la Corte Interamericana. Hubo que persuadir y atraer voluntades dentro y fuera de México, convencer a los escépticos y a los renuentes, vencer resistencias y acortar distancias, sortear carencias presupuestales, cumplir innumerables gestiones ante la Organización de los Estados Americanos. Se trataba de que el naciente tribunal echara firme raíz, creciera, adquiriera prestigio, ganara la confianza de tirios y troyanos. Era una novedad institucional pendiente de alcanzar la fortaleza indispensable para la enorme tarea que habían puesto a su cargo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la opinión internacional y la esperanza de los justiciables.
En la solución de los problemas operó la personalidad de Fixamudio. A su innegable jerarquía académica se unió un estilo personal que propició el mejor desempeño del tribunal. Quienes lo conocían de tiempo atrás y lo habían tratado en esta función o en otras que también pusieron a su habilidad y su entereza, observaron que jamás pretendió predominar o vencer con criterios de ciencia o autoridad que no le faltaban, sino sugerir, analizar, moderar o incidir, convencer. Puso al servicio del tribunal las virtudes que lo caracterizaban: sencillez de trato, modestia natural, renuencia a constituirse en protagonista de todo trabajo, autor de todo progreso, cortesía y cordialidad con quienes le rodeaban, invariable respeto hacia los colegas y los subalternos. Su natural, honorable y ponderado le permitió comentar con elogio las tareas ajenas y defender donde quiera el quehacer y la dignidad del tribunal, no solo a título de buen amigo, sino de funcionario justo y cabal. Recuerdo, amigas y amigos, los actos de reconocimiento a la persona y la obra de Fix por su desempeño en el Tribunal Interamericano. El 13 de octubre de 1998 se le rindió homenaje en la Sala Magna de la Organización de los Estados Americanos. Ahí se presentó una obra colectiva de gran aliento llamada Liber Amicorum Héctor Fixamudio. En la solemne presentación, el juez ecuatoriano Salgado Pesantes, que entonces presidía el tribunal, afirmó, lo cito literalmente: el paso de Héctor Fixamudio por la Corte Interamericana dejó estelas de sabiduría jurídica y de calidad humana. No es aventurado decir que todos quienes nos honramos con haber sido sus colegas en la Corte, mucho aprendimos del maestro erudito, del jurista lúcido y del amigo entrañable. Ya señalé que don Héctor fue uno de los juristas mexicanos más laureados en su país y fuera de este. En México recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, el Premio Nacional de Jurisprudencia y el Premio Nacional de Derechos Humanos, entre otros, además de la condición de investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores. De otros países obtuvo doctorados honoris causa en las universidades de Sevilla, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Católica de Perú, y en México, universidades de Colima y de Puebla. La UNESCO le otorgó el Premio a la Enseñanza de Derechos Humanos. Debo destacar igualmente otros reconocimientos de primera importancia. Belisario Domínguez, que concede el Senado de la República, y pertenencia a el Colegio Nacional. En honor del ilustre maestro, se hicieron colectivas de gran mérito que reunieron a centenares de académicos de numerosos países. La primera en el tiempo fue la organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1988, cuando don Héctor cumplió 30 años como investigador universitario. La segunda, el mencionado Liber Amicorum Héctor Fixamudio, realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la tercera, una amplia obra colectiva coordinada por Eduardo Herrera MacGregor y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, La ciencia del derecho procesal constitucional, estudios en homenaje a Héctor Fixamudio en sus 50 años como investigador del derecho, 2008. He querido formular, señoras, señores, amigos todos, una concentrada semblanza sobre la presencia y la eminencia de Héctor Fixamudio, mi recordado colega y amigo, protagonista de un doble magisterio de ciencia y de vida. Concluyo con las mismas consideraciones que expuso en las primeras líneas, pero ahora, para terminar, me valgo del testimonio de otros juristas
que también conocieron y apreciaron el doble desempeño de don Héctor, científico y humano. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, y Jesús Orozco Enríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han referido a Fix Zamudio en los siguientes términos que hago míos como cierre de esta reseña. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Ha sido realmente un banquete académico escucharle, como siempre, esa sapiencia que le distingue a don Sergio García Ramírez. ¿Quién más que él ha dejado una breve semblanza, pero muy profunda, sobre la vida y obra de don Héctor Fix Zamudio? Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso. Como siempre, le expresamos nuestra admiración, respeto y gratitud de siempre. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Bien, pues agradezco también su apoyo y comprensión de estar bajo este esquema del cronómetro. El día de ayer le decía que pues me iba a dispensar, al igual que la gran mayoría de todos los aquí presentes que participarán con sus ponencias. Voy a eludir, no por que así fuese mi intención, sino por cuestiones de tiempo, el hacer una breve semblanza de todos y cada uno de los participantes. Sin embargo, por razones de tiempo, pues les ruego, les suplico, dispensen que solamente haga mención de unas muy breves notas sobre su currículum. Bien, en este momento, de acuerdo al programa, claro está, hemos terminado con antelación la intervención de don Sergio García Ramírez. Está por conectarse el doctor José Manuel Chozas Alonso, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España, quien va a hablar sobre el tema denominado la importancia de la predeterminación legal del juez. Ya está en pantalla nuestro distinguido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España, a quien hemos tenido en Puebla en reiteradas ocasiones y que realmente es un gusto poder saludarlo y que esté con nosotros siempre con esa venia, esa vocación por la academia, la investigación científica del derecho. Pues pido mil disculpas por no mencionar su vasta obra de producción bibliográfica, hemerográfica, y solo me resta recibirlo con un fuerte aplauso al doctor José Manuel Chozas Alonso. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, queridísimo Rafael Sánchez Vázquez. Buenos días para México desde nuestras buenas tardes, aunque se está encapotando un poco el cielo. Aquí son las 5 de la tarde en punto, así que no sé si se me escucha bien, con nitidez.
Veo por los asentimientos que la comunicación es correcta. Bien, en primerísimo lugar, pues quiero transmitir mi satisfacción. Es para mí un honor que una vez más, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, como siempre, encarnada por el maestro Rafael Sánchez Vázquez, pues la Academia Mexicana se acuerde de este humilde procesalista de la Universidad Complutense de Madrid. Afortunadamente, como comentaba antes en su inmerecida presentación hacia mi persona, el profesor Sánchez Vázquez, pues desde fechas recientes catedrático de la Universidad Complutense, con la que nos une muchos vínculos, o con la cual existieron muchos vínculos durante la vida del maestro Fis Zamudio, al que hoy tenemos, al menos hablo en nombre propio, yo creo que en nombre de todos, el honor de homenajear en recuerdo a su gran memoria, de gran maestro, no solo mexicano, sino también en buena medida español e iberoamericano, por sus fuertes vínculos con la Academia Española, como ha mencionado con sus siempre sabias palabras el profesor don Sergio García Ramírez, al que tengo la oportunidad de saludar en estos momentos y también tengo el honor de suceder en este puesto privilegiado, nada más ni nada menos que hablar después del doctor don Sergio García Ramírez. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Benemérita Universidad de Puebla, muchas gracias a su director, que ha estado, ahora no le veo, pero ha estado presente hasta hace bien poco, y al representante del rector. Me trae muchísimos recuerdos, gratos recuerdos, el ver la librería del profesor Sánchez Vázquez, porque he tenido la oportunidad de estar en la Universidad de Puebla en 2 o 3 ocasiones. Bien, quizás no sea la persona más indicada, de verdad. En España hay muchos constitucionalistas, muchos procesalistas que durante la vida del maestro Fis tuvieron un contacto incluso personal con él. Yo, lamentablemente, pues solamente recuerdo el haberle saludado en un par de ocasiones, una vez en Madrid, en una de sus visitas, quiero recordar con motivo de su doctorado honoris causa en el año 2003, y otra vez en México con motivo de un Congreso Mundial de Derecho Procesal. Solo le pude saludar, seguro que él, pues lógicamente dentro de sus múltiples conocimientos, pues no me recordaría si viviese. Pero sí he tenido un contacto indirecto de él a través de uno de sus predilectos discípulos, de sus últimos discípulos, que es el maestro, el profesor don Carlos Natarén Nandayapa, que según el programa pues también va a intervenir posteriormente. He mantenido a lo largo de estos años una colaboración directa con Carlos Natarén y siempre le preguntaba por el maestro Fis y él me tenía informado. Era un referente no solo en México, se lo puedo asegurar, en España, dentro no solo del procesalismo, en el que me incluyo, sino dentro del constitucionalismo, porque el maestro Fis era verdaderamente un gran procesalista y un eminente constitucionalista. Como ha dicho don Sergio, un gran procesalista. Las raíces del maestro Fis eran procesalistas, pero era también un gran constitucionalista. No voy a hablar de su semblanza ya suficientemente realizada y simplemente voy a tratar del tema que propuse pensando en la personalidad y en la obra del maestro Fis en su doble condición de procesalista y constitucionalista, y bueno, pues sugerí el tema de la importancia de la predeterminación legal del juez. Voy a dedicar unos breves minutos, no quiero extenderme el tiempo, 10 minutillos, para proyectar mi idea acerca de la importancia de este derecho fundamental, más allá de que de un derecho fundamental, una garantía institucional en todos los estados sociales y democráticos de derecho que se precien de serlo.
que es esa garantía para el justiciable, sobre todo en el ámbito procesal penal, esa garantía institucional, esa garantía estatal de la predeterminación del juez. En nuestras constituciones, en la Constitución española, en el artículo 24, en la Constitución política mexicana, en el artículo 14, se establece este derecho fundamental a la preconstitución o a la predeterminación legal del juez. Pero no solamente en las constituciones nacionales, en todos los textos internacionales de mayor rango, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, en todos está prevista esta garantía de la predeterminación legal del juez. Para nosotros, para los españoles, es muy importante, quizás porque padezcamos, seguro que el auditorio lo conoce suficientemente, padezcamos una situación anómala a nivel mundial, que es la gran proliferación de los llamados aforamientos. Es decir, padecemos en España, desgraciadamente, esa lacra de desigualdad que consiste en que determinados ciudadanos tienen el privilegio de poseer un fuero especial. No me estoy refiriendo a la inmunidad parlamentaria, que es una institución generalizada en todo el mundo. No me estoy refiriendo a la inviolabilidad de nuestros representantes en el Parlamento, cosa lógica. No, me estoy refiriendo a que determinadas personas que coinciden con algunas de las que acabo de comentar, de mencionar, los parlamentarios, básicamente diputados y senadores, no solo disfrutan de los privilegios de la inviolabilidad o la imposibilidad de procesarles sin el permiso previo de la Cámara correspondiente, ese procedimiento de constitucionalidad que se denomina, como se denomina en otros países. No, me estoy refiriendo al privilegio del fuero en sentido estricto. Es decir, que a los parlamentarios españoles les enjuicia un tribunal especial, tan especial que es la Corte Suprema, el Tribunal Supremo. Esa es una institución muy arraigada en España, pero que no tiene parangón en el mundo. Ningún país del mundo tiene tantos aforamientos como España. Y esto tiene una repercusión muy clara y muy directa con la predeterminación legal. Es decir, la predeterminación legal del juez, esta garantía, entre otras cosas, significa que la ley, una norma con rango de ley, tiene que haber previsto antes del caso, tiene que haber previsto cuál es el tribunal competente para enjuiciar una conducta. Pues bien, en España sucede que con posterioridad al caso, con posterioridad a la comisión del hecho delictivo o con posterioridad al inicio del proceso, se está produciendo el fenómeno, insisto, que es típicamente español, no exportable afortunadamente para el resto de los países, ¿no?, que no lo padecen. Pero se está produciendo el fenómeno de que una vez que ha comenzado el proceso, que ha comenzado la investigación penal, por hechos sobrevenidos, muchas veces propiciados por los propios investigados, es decir, perdiendo la condición de aforado o lográndola presentándose a las listas electorales, es decir, por hechos sobrevenidos con posterioridad al inicio del proceso, se producen alteraciones en la competencia del tribunal que está conociendo del asunto. De tal manera que en ocasiones el Tribunal Supremo, la Corte Suprema Española, deja de conocer de un asunto porque un parlamentario ha renunciado voluntariamente a su acta parlamentaria. Bien, pues ese hecho unilateral del parlamentario significa, en muchas ocasiones, que el Tribunal Supremo deja de conocer del asunto y pasa a un tribunal ordinario. O a la inversa, está conociendo un tribunal ordinario, pero esa persona obtiene un acta de parlamentario y a partir de ese momento deja de conocer el tribunal que está conociendo del asunto y pasa al conocimiento del Tribunal Supremo. A esto algunos autores lo hemos denominado el fenómeno del peregrinaje de las causas de aforados de un tribunal a otro. Bien, como es lógico, en una
una mentalidad jurídica basada en el reconocimiento de las garantías procesales de carácter universal, como es la predeterminación legal, pues esto chirría, llama mucho la atención. Es decir, ¿cómo es posible que un asunto que ha comenzado a ser conocido por un tribunal por hechos sobrevenidos cambie de competencia del tribunal y peregrine ese asunto de un tribunal a otro? Bien, esto, lógicamente, este fenómeno que se está produciendo fundamentalmente por la permisividad de la Corte Suprema de España, por el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, que está dictando una jurisprudencia permisiva en este sentido, pues es altamente criticada por algún sector doctrinal, entre el cual yo me encuentro, ¿no? Y claro, yo decía anteriormente que no he tenido, desgraciadamente, la posibilidad, por la diferencia de edad y por la diferencia de continentes y tal, no he tenido mucho trato con el profesor Fis Zamudio, pero sí he leído su obra, ¿no? He leído parte de su obra y yo les recomiendo que lean el comentario que hace el maestro Fis al artículo 14 constitucional de la Constitución Política Mexicana, que se refiere, lógicamente, entre otros asuntos, a la predeterminación, a la preconstitución legal del juez. Y él dice literalmente que la predeterminación o la preconstitución debe referirse a los hechos, a la comisión de los hechos que dan lugar al proceso. Bien, a mí me parece afirmación que yo comparto, como no podía ser de otra manera. A mí me parece que es un faro, es una guía. Esas palabras del profesor Fix a mí me han servido como acicate para mantener mi postura frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que considero equivocada. Porque el Tribunal Supremo Español, para hacerlo breve, viene a decir que hasta el momento en que comienza la vista, el momento en que comienza la vista oral en el proceso penal, hasta ese momento se pueden tener en cuenta y pueden ser eficaces estos cambios de aforamiento que pueden suponer cambios de competencia del tribunal. Bien, muchos no compartimos esta postura del Tribunal Supremo Español, porque creemos que rompe, que quiebra esa garantía de la predeterminación. La Constitución española habla de predeterminación del juez, no de determinación del juez a partir de un determinado momento. Esa predeterminación, o una de dos, o significa que la ley tiene que predeterminar el juez antes de la comisión del hecho delictivo, debe aplicarse la ley vigente en el momento de que se ha producido el hecho delictivo, o bien que se ha producido, o sea, debe aplicar la ley del momento del inicio del proceso jurisdiccional penal. En cualquiera de los dos casos, el Tribunal Supremo Español, yo creo que no se decanta por ninguna de estas dos posturas, sino que fija el dies a quo de la predeterminación en el inicio del juicio oral, y algunos no compartimos esta previsión. Somos partidarios más bien de la postura que mantuvo el maestro Fis Zamudio, que considera que la ley aplicable, la preconstitución del juez, la predeterminación del juez, debe referirse al momento en el que se comete el hecho delictivo. En ese momento debe surgir como un resorte la determinación del órgano jurisdiccional que va a conocer del asunto y va a conocer de ese asunto hasta la finalización del proceso, en aplicación del principio de la perpetuación de la jurisdicción, del que tanto escribieron en su momento, sobre todo el maestro Chiovenda, que a su vez trasladó el testigo al maestro Calamandrei, y a buen seguro el maestro Calamandrei transmitió a su vez el testigo al profesor Fis Zamudio, que ha dejado un vasto legado en esta materia del juez natural, de la predeterminación legal, y sus enseñanzas a mí me han servido, a este humilde investigador le han servido para mantener su postura frente a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España. Espero no haber superado el tiempo que se me había concedido, espero haber cumplido con las expectativas. Es un honor para mí el haber participado en este lugar, además preeminente, dentro de esta jornada tan entrañable en recuerdo de la memoria del maestro Fis, y reitero mi agradecimiento a mi entrañable amigo, compañero, Rafael Sánchez Vázquez, al que le doy de nuevo las gracias. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Muchísimas gracias, doctor.
José Manuel Chozas Alonso. Y con mucho gusto estamos siempre atentos a lo que él dice y escribe, con mucho énfasis, con claridad y precisión, nuestro nuevo catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España. Muchas gracias, doctor José Manuel Chozas Alonso. Querido amigo, buenas tardes. Muchas gracias. Ahora le corresponde